Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida a esta su casa, Israel, Casa Integral. Originamos en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados, hemos dado punto de partida en esta jornada a partir del libro de Romanos en el capítulo 12. Por supuesto, sé que este texto en particular lo hemos leído una y otra vez. Muy seguramente lo conocemos aún de memoria, pero definitivamente la pregunta en el centro de este contenido, según nuestro programa anterior, es si verdaderamente como creyentes en Yeshua HaMashiach, a la luz de nuestra Kadosh Torah, definitivamente cumplimos con nuestros deberes como tal, nuestros deberes como creyentes, nuestros deberes como hombres y mujeres Kadosh, nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón verdaderamente están ajustados al propósito de la palabra. Cuando oímos la expresión sacrificio, como lo leímos ayer en el libro de Romanos, repito, capítulo 12, verso 1, pensamos que hacer un sacrificio, tendría varias definiciones. Algunas de ellas, por ejemplo, el sacrificar tiempo o el renunciar a algo que deseamos muy especialmente y que aunque lo deseamos con tanta intención, eventualmente decimos: prefiero entonces olvidar ese tema, prefiero sacrificar ese tema y continuar adelante. Nuestros padres, muy seguramente, cuando estamos en nuestros primeros días de nacimiento, de crianza, probablemente nuestros padres pasaron muchas noches en desvelo, cuidando al bebé, a los bebés, sacrificando su tiempo de reposo, su tiempo de descanso, su tiempo de dormir, por supuesto, cuidar a cada uno de nosotros. En cuántas ocasiones un esposo, una esposa o un hijo se han visto en la situación difícil de renunciar, de dejar de lado, por ejemplo, una carrera, una profesión, dada una situación crítica de salud de cualquiera de los miembros de la familia. De pronto vemos cómo los abuelos, con el paso de los años en el camino de la vida, cuando tienen nietos y viene la ilusión y el anhelo maravilloso de los nietos, cuántos abuelos han dejado de lado su jubilación, sus tiempos de disfrute, de su edad adulta, de su reposo, de su tranquilidad. Y casi que es como volver a empezar el sacrificio. Ya criaron hijos, probablemente en algunos casos se equivocaron en esa crianza. Y cuando tenemos ahora nietos, pareciera ser que procuramos corregir en los nietos lo que no hicimos oportunamente con nuestros hijos. Más aún ahora hay bisnietos y sin embargo, repito, esos abuelos hacen un gran sacrificio. Sacan fuerzas de donde no las tienen para mantener a sus nietos, a sus bisnietos, sus tataranietos, incluso algunos, y darles el gozo, la alegría, la educación, la formación o lo que necesiten. Pero sin embargo, todos estos sacrificios relativamente a la luz de lo que Romanos 12 nos presenta, podríamos decir algo así como son sacrificios
pequeños, relativamente pequeños, aun con la importancia que cada uno de ellos tiene. Pero los verdaderos grandes sacrificios que tenemos que hacer, Romanos capítulo 12 nos los entrega y nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Adonai, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, subraye por favor, santo, agradable a Adonai, que es vuestro culto racional. Este texto definitivamente nos habla de un sacrificio que tiene un costo extremadamente alto. Es un sacrificio que no se desarrolla de manera simple, sencilla. Y cuando nosotros leemos estos textos maravillosos de Rab Shaul y nos habla puntualmente de los sacrificios, tenemos que inmediatamente trasladarnos a nuestra Kadosh Torah y hacer los estudios en cada uno de los respectivos parashá, específicamente en los libros de Levíticos, que es un libro de ritual, que es un libro de ordenanza, que es un libro de modelo de todo lo que tenemos que hacer frente a cada convocatoria, frente a toda la reunión del pueblo, cuando juntos celebramos lo que Adonai tiene preparado para nosotros. Recordemos que en el principio, cuando los tiempos de Yeshua, los padres de Yeshua, José como padre adoptivo, Miriam su madre, la mamá, dice la palabra que sacrificaron 2 palomas después del nacimiento de Yeshua. Y vemos cómo los primeros creyentes, según la cultura de nuestra Kadosh Torah, traían sacrificios. Después del tiempo de la resurrección de Yeshua, vemos que ese concepto de los sacrificios, desde el punto de vista de la Torah, desaparecen. Y esto ocurre ya en el año 70, después de la era cristiana, de la era como creyentes. Y vemos cómo incluso en el contexto toraico, los sacrificios de animales vivos presentados en el Mishkan, llevados a ese proceso de sacrificio en sangre viva, era lo que permitía, de alguna manera, entre comillas, representar la limpieza, la pureza de la condición de pecado. Quiero que me acompañen por un momento, por favor, al primer libro a Corintios y retomemos brevemente esta historia. No vamos a hacer todo un contenido de lo que lo hemos, repito, compartido en los estudios de Torah, de Parashar en cada momento, pero que la palabra del sacrificio vivo realmente es una palabra que viene tomada justamente de lo que ocurre, repito, en el Mishkan. Presentábamos las ofrendas, los machos cabríos, las palomas, entre otros, se presentaban animales vivos que debían cumplir con determinados requerimientos. Y al presentar estos animales vivos en sacrificio vivo, entonces pasaban precisamente a eso, a ser sacrificados, para que a través del derramamiento de esa sangre se diera la purificación en la condición de pecado. En el primer libro a Corintios, en el capítulo 8, por favor acompáñeme, nos habla precisamente de lo sacrificado a los ídolos. Vamos a leer brevemente algunos textos. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Adonai, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Adonai. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses con letra minúscula, ídolos, por favor, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos ídolos y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Adonai, el Padre del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para él y un Adón, Yeshua nuestro Mashiach,
por medio del cual todas las cosas y nosotros por medio de él. Pero en todos hay un conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Atención por favor al verso 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Adonai, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Este sistema sacrificial era un sistema bastante ritualista, por supuesto, y a su vez no solamente el ritual, sino que, repito, era un sistema exigente en grado máximo en cuanto a las reglas rígidas, repito, propias del ritual. Se requerían animales específicos para sacrificios específicos. Y en muchas ocasiones se presentaban, por ejemplo, animales que debían ser hembras sin defecto por demás. Además que cualquiera podía llevar un sacrificio al templo, sino que solamente el sacrificio propiamente lo podía realizar el sacerdote para presentarlo previamente en el altar. Cuando hacemos la lectura en los términos modernos, en los términos de hoy, de Romanos capítulo 12, verso 1, vemos cómo nos centramos en la palabra sacrificio vivo. Por favor, resalte este texto. Creo que, repito, es importante que lo hagamos auditoría, porque creo que lo hemos pasado por alto en muchas ocasiones. Cuando Pablo nos habla, el Rab Shaul nos menciona el sacrificio vivo, realmente lo que Rab Shaul nos está indicando es que hay una distinción especial aquí. Cuando entendemos el concepto de la Torá, todos los animales eran llevados específicamente al templo. Y cada una de estas ofrendas que presentábamos tenían una especial atención, repito, y era que las ofrendas, en este caso los animales, no se llevaban muertos, eran animales que se presentaban vivos. Y una vez que el animal era entregado debidamente al sacerdote, era justamente el sacerdote quien procedía con toda una técnica, y se me escapa realmente el nombre en este momento, la técnica de los cortes, de tal manera que el animal no padeciese dolor, sino que se pudiera cortar la vida de ese animal de una manera adecuada, y a su vez el sacerdote empezaba el proceso de desmembrar y a su vez utilizaba la sangre para diversas ceremonias. Se quemaba a su vez por completo todo cuanto se desechaba. Pero el verdadero significado de este texto es que una vez hecho este acto, se volvía inútil para la persona que lo trajo, excepto para este único propósito. ¿Cuál? Era un acto de obediencia y era un acto de adoración. Cuando nos ofrecemos cada uno de nosotros en Adonai, como dice el texto de Romanos, como un sacrificio vivo, significa que nosotros estamos entregando a Adonai nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestro diario vivir lo ofrecemos como un sacrificio vivo, es decir, que ya no dependo de mis emociones, de mis comodidades, de mis intenciones como ser humano, como persona, sino que ante todo por encima de las necesidades, por encima de los beneplácitos, por encima de los beneficios que pueda tener un trabajo, una reunión social, un compromiso, cualquiera que sea, por encima de todo ello, presento mi vida como sacrificio vivo delante de Adonai. Si miramos estas palabras que estamos mencionando, ahora entendemos que no es solamente adorar a Hashem con cánticos, con danzas. Maravilloso que podamos hacerlo, pero evidentemente presentarnos
Presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo es reconocer delante de Adonai que ya no vivo yo, mas Yeshua, nuestro Mashiach, vive en mí. Y esta es la ofrenda que nosotros estamos presentando, una ofrenda viva. Y repito, amados, con muchas ocasiones o con frecuencia vemos a muchas personas, y estoy hablando en términos generales, no solamente en Israel Casa Integral, creo que es una situación que ocurre en los ministerios en general. Muchos de los que nos llamamos creyentes en Yeshua HaMashiach, creyentes en nuestra Kadosh Torah, que ya en el proceso de los días y de los años hemos caminado, hemos aprendido, estamos estudiando la palabra, ya hemos hecho el círculo en varias ocasiones, quiero decir, ya hemos estudiado el recorrido circular ascendente de la Torá desde Bereshit hasta el Devarim, cerrando los 54 parashot del año, los hemos estudiado. Es más, los hemos estudiado en Torá como Torá, los hemos estudiado desde el punto de vista de los Nevi'im, desde el punto de vista profético, lo hemos estudiado desde el punto de vista del Brit Hadash. Hemos recorrido todo el texto bíblico. Por amor, por favor, creo que no nos cabe la menor duda de que definitivamente hemos estudiado, hemos aprendido y hemos crecido estudiando, amando y aprendiendo la palabra. Pero, amados, ¿será que solo es la letra? ¿Será que solamente es presumir que hemos estudiado la Torá? ¿Cuántas y cuántas ocasiones hemos repetido todo el ciclo de Torá? Sacrificio vivo significa obediencia. Sacrificio vivo significa que no hay ninguna distracción en mi vida que no sea el cumplimiento fielmente establecido a la luz de la palabra. Es decir, que si tenemos 7 convocatorias establecidas según Levítico 23, pues esas convocatorias sí o sí se deben cumplir. Se deben cumplir, es decir, no puede ser que los pastores estemos pendientes día tras día. Es impresionante que esto tenga que ocurrir. Bueno, es nuestra tarea y es nuestra responsabilidad, pero estarle diciendo a cada persona: hermano, por favor, te suplico, por favor, mi hermano, te pido de manera especial, no faltes a la reunión de Pesach. Por favor, te pedimos, no faltes a la reunión de Shavuot, no faltes, por favor, al día de Yom Kippur. Es muy importante que estés ahí. ¿Desde cuándo acá tenemos que decirle a un creyente en Torah que cumpla con su deber personal, individual, de asistir puntual y obedientemente a lo que escrito está por el pastor Alfaro? Por supuesto que no, escrito por nuestro amado Adonai. Entonces la expresión sacrificio vivo, repito, no es una frase tan sencilla de compartir porque tiene un trasfondo mucho más allá. Repito, como en el tiempo del Mishkan, llevar el animal vivo, ese animalito sin lugar a dudas tenía claridad en su instinto animal de que iba a ser sacrificado. Los animales lo entienden. Yo no sé cuántos de ustedes tienen experiencia o conocen. Yo no soy el más inexperto tal vez frente al tema. Pero cuando suben una res en un camión o las reses en camiones y los trasladan de un lugar a otro, esos animalitos, yo no sé cuántos de ustedes los han observado. Yo lo he hecho, he vivido la experiencia de estar en lugares donde se suben reses en los llanos orientales en mi país, cuando suben las reses a los camiones para transportarlos hacia la capital o hacia alguna ciudad en particular, donde finalmente serán sacrificados para que nosotros podamos a su vez alimentarnos de esa carne. Y los animalitos, cuando yo recuerdo de niño ver estas escenas, podía ver en los ojos de esos animales dolor, angustia, pero a su vez, si lo puedo decir en esta palabra, resignación. Es decir, ellos ya saben que van a pasar por sacrificio. Ellos ya saben
que sus días, sus horas están absolutamente determinadas. Por eso Romanos 12, cuando nos habla de que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, dígalo conmigo, por favor, es necesario morir. Pero pastor, es que yo no puedo estar en la convocatoria porque la verdad es que tengo un partido de fútbol y estoy jugando la final. Vamos a ser posiblemente los campeones de este año. Y perdóneme, pastor, pero para mí es más importante el fútbol que la reunión de Pesach. He escuchado esas frases una y otra vez. Pastor, qué pena, pero estamos celebrando cumpleaños y hemos decidido irnos a la playa y no podemos estar en el día más importante como es Yom Kippur. Qué pena, pastor, lo siento. Bueno, no es qué pena, pastor, es dígale a Yeshua, qué pena, Adonai, discúlpame, sé que has sido extremadamente bondadoso y tus misericordias son nuevas cada día, pero qué pena, no puedo estar acompañándote en la reunión. Adonai tomará nota atentamente de todo esto porque nuestros deberes como creyentes los tomamos demasiado a la ligera y pareciera ser que no le damos importancia. Pareciera ser que como no le vemos literalmente a Yeshua aquí a nuestro entorno, a nuestro alrededor, pues pareciera ser que necesitamos como en una empresa al jefe, al director, al frente nuestro, vigilándonos para que podamos cumplir con nuestros deberes como empleados. ¿Cuántos de nosotros hemos sido empleados en una empresa y nunca hemos necesitado tener un jefe, un supervisor pendiente de nosotros porque sabemos que como empleados responsables cumplimos con nuestros deberes según la asignación que nos corresponda? Pero ¿a cuántos empleados hay que colocarles un supervisor o dos o tres o más para que establezcan y verifiquen que la persona está ejerciendo su labor y dándole el cumplimiento adecuado? Entonces hoy tenemos, por ejemplo, empresas donde se desarrollan actividades en línea. Y en línea usted no puede cerrar sus ojos un segundo porque la producción es exigente, es inmediata. Usted no se puede distraer un momento. Usted tiene que cumplir con una producción y debe cumplir con un deber establecido por la empresa. Creo que sin muchas más palabras frente al tema, podemos entender la importancia de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Cada reunión de Shabbat, yo no sé cuántos de ustedes, amados hermanos, tienen, aún tal vez muchos, aún todavía tienen batalla, esa batalla espiritual frente al tiempo de Shabbat. Como diría un amigo por allí en México, sí voy, sí no voy, bueno, es que si voy, quiero evitar la fatiga, mejor no voy. ¿Cuántos de nosotros tenemos batalla en el Shabbat? Ustedes dirán, bueno, pastor, ¿y si ustedes no tienen batalla en el Shabbat? Pues sí, también, porque somos humanamente como cada uno de ustedes, ¿o es que acaso somos de otro planeta? Por supuesto que no. Pero debemos cumplir con nuestro deber pastoral. Creo que en los 20 y tantos años en el ministerio, celebrando los tiempos dominicales, y celebrando nuestros tiempos de Shabbat, creo que nunca, no puedo decirlo con certeza, pero creo que nunca en 20 años hemos faltado a una reunión, repito, cuando teníamos el tiempo dominical o cuando tenemos nuestro tiempo de Shabbat. Digo, pues habrá una excepción en el que hemos tenido un viaje, salir del país o algo extraordinario, o tal vez hemos predicado en otro lugar a donde nos han invitado, pero y aún así hemos ido precisamente a predicar la palabra. Pero como decir así, como que, llamemos a la congregación y digámosles que no, que hoy no tengo pues como muchas ganas de ir al Shabbat. Realmente esta semana no me preparé, no estudié la parashá y hermanos, qué pena, pero la verdad no me siento para ir a la reunión. Busquen a alguien que haga algo hoy. Por favor, hermanos, nuestros deberes y nuestras responsabilidades sí o sí se deben cumplir. Y este es el centro de nuestra jornada de esta semana. Repito, somos muy prácticos y somos muy rápidos y manejamos con demasiada ligereza
la gran comisión y la responsabilidad que tenemos frente a Yeshua. Hermanos, frente a Yeshua, con Yeshua, en Yeshua. No estoy hablando frente a los pastores. Usted podrá decirle al pastor, pastor, hoy no siento deseos de ir a la reunión. Bueno, pues ¿qué puedo hacer yo por usted, hermano? Pues no vaya. Es que no es un problema con el pastor. Es un asunto con Adonai. Y cuando tú le pides a Adonai, en particular, oración por sanidad, por bendición, por provisión, por guardar tu hogar, tu vida, tu familia, ¿qué tal si Adonai te contesta y te dice, bueno, querido hermano, estaré pendiente de tu petición, pero la verdad es que hoy no siento con muchos deseos de atender peticiones tuyas. Esperemos unos 2 o 3 años a ver cómo nos va. Creo que no estaríamos muy de acuerdo de que Adonai nos contestara algo parecido. Pues entonces, como no nos gustaría que Adonai nos conteste de esa manera, creo que tampoco nosotros podemos tratar a Adonai con esa ligereza y con ese nivel de descuido en nuestros deberes y en nuestras responsabilidades. Típicamente utilizamos una frase, yo he recibido. Decíamos en el nivel 2, es que yo recibí a Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Amén, aleluya. Pero es que más que recibirlo, es recibirle, guardarlo en nuestro corazón, cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de vivir y entender, obviamente, que ahora que he recibido la salvación en Yeshua, nuestro Mashiach, tengo mi compromiso y mi responsabilidad. ¿Saben? Hay ejercicios simples para poder transmitir un poco esta historia. No sé si algunos de ustedes, por favor, han sido o esperan ser miembros de alguna institución en particular, un club, no sé, el club de golf, el club de tenis, la membresía de la iglesia, por favor. La membresía puede ser que no tenga un contexto bíblico como tal, inscribirse para ser miembros. Pero mis amados, mientras no tengamos pertenencia, mientras no tengamos identidad, mientras no tengamos y adquiramos responsabilidad, pues no somos tampoco nada. No tengo compromiso con nadie, nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer, yo hago lo que me parece, cuando me parece y como me parece, y así es sencillo. Pero realmente, si ustedes son o han sido miembros de una institución, repito, por ejemplo, un club de lectura, un club bíblico, un club de deportes, no sé, en alguna disciplina. Tomo como ejemplo el típico caso del club de golf o el gimnasio. Yo fui parte de una membresía de un gimnasio hace muchos años y ese gimnasio me exigía ciertas asistencias, ciertos horarios, ciertos costos al mes, ciertas normatividades de comportamiento dentro de un ambiente de comunidad, de respeto, por supuesto de salud, de cuidado, entre muchas otras cosas. Pero para entrar a ciertos lugares de ese club, o de un club en general, pues a menos que seas un titular, a menos que seas un socio, a menos que seas una persona que pertenece al club, podrás entrar. Mientras no seas socio y estés acreditado como tal, pues sencillamente no podrás tener los beneficios de esa membresía a este club. Poco más o palabras más, palabras menos, quiero significar que cuando nosotros decimos es que ahora yo recibo a Yeshua en mi corazón, esa incorporación, esa permanencia, esa membresía, esa identidad nos exige compromiso, responsabilidad en nuestros deberes. Ayer mencionábamos ligeramente en la introducción del tema cómo en muchos lugares o en las congregaciones, hablando del nivel toraico, celebramos para el tiempo de la Megilá de Esther dos conceptos que es interesante que mencionemos. Solo los vamos a mencionar sin entrar en ciertos detalles. Para nosotros, como comunidad de Israel Casa Integral, celebrar el tiempo de la Megilá de Esther, pues es un momento extraordinariamente importante. Creo que cada año hemos celebrado de una mejor manera, profundizando cada vez más este tiempo maravilloso de lo que conocemos como la reunión de Purim. Esta celebración de Purim
tiene que ver con una circunstancia a través del libro de Esther, de la Megilá de Esther, que Megilá significa el libro de Esther, en el que se nos registra cómo el pueblo de Israel, la casa de Judá, particularmente se dice que la casa de Judá, pero hay que entender que es la casa de Israel, fue liberada de una situación dañina, dictatorial, de muerte. Y cuando vemos esta situación, lo que usualmente entendemos en la lectura de la Megilá de Esther, típicamente lo que se menciona es cómo en el libro de Esther, por ejemplo, no aparece literalmente escrito el nombre de Adonai. Pero cada año cuando estudiamos este tema, vemos cómo sí evidentemente, de manera sutil, el nombre de Adonai está representado en todo el texto de Esther en diferentes ocasiones. Este libro de Esther nos narra cómo el primer ministro, recuerden, el rey persa Asuero, es insultado directamente por un líder conocido como Mardoqueo, este líder judío, quien se niega a inclinarse ante un hombre llamado Amán. Amán, este hombre lo que hace es convencer al rey de que toda la población o la comunidad judía son un pueblo rebelde y por lo tanto deben ser destruidos. Para establecer la fecha de ese genocidio, Amán usa el tiempo de Purim y Amán lo que hace es, a través de Asuero, empezar a provocar la muerte, la pena de muerte para la comunidad judía. Sin embargo, conocemos cómo Esther, esta judía, sobrina de Mardoqueo, ahora esposa del rey, apela a la misericordia, a la bondad del rey y hace un acto extremadamente valeroso, cual es presentarse ante el rey. Y a su vez, cuando el rey extiende su bastón y le permite hablar, ella le indica todo lo que está ocurriendo frente al decreto de la muerte de la comunidad judía. El rey prácticamente se ve atado a no poder revocar este decreto, pero emite un nuevo decreto que permite no solamente al pueblo judío ser libre, sino por supuesto a su vez defenderse de esta situación. Y como resultado de esta historia, Amán y su familia son ejecutados y los judíos determinan también una acción que causa la muerte a más de 75,000 personas de estos atacantes. Así es que para conmemorar esta victoria, Mardoqueo instituye lo que se conoce como la celebración de Purim, que se celebra cada año y como lo vimos en el libro de Esther, allí está toda esta historia. Pero ¿qué ocurre, mis amados? Literalmente para la comunidad judía, literalmente la celebración de Purim se ha convertido en una festividad, atención por favor a la palabra que estoy utilizando, a una festividad, a una celebración que tiene más de celebración del mundo que a una celebración de carácter bíblico o toraico, si lo puedo decir. Esta celebración de Purim en el pueblo judío es una celebración totalmente sin parecer a cualquier otra celebración como Yom Kippur o cualquiera otra de las 7 convocatorias. ¿Por qué lo menciono? Porque celebran esta celebración, perdón la palabra, la redundancia de esta palabra, celebran este acontecimiento vistiéndose con disfraces, ya sean hombres o mujeres, y a su vez bebiendo, tomando licor, hasta embriagarse, hasta no saber ni siquiera quiénes son o dónde están parados. Ahora la pregunta es, ¿por qué emborracharse y por qué disfrazarse en esta ocasión? Y ellos consideran que es una celebración importante porque se logró la libertad del pueblo de Judá.
Pero sin embargo, sabemos por la lectura de la palabra, y esto literal en el libro de Devarim, en el capítulo 22, verso 5, creo que definitivamente tenemos que leerlo para que haya claridad en lo que estamos mencionando. No es un pensamiento del pastor Alfaro, es lo que literalmente la palabra nos dice. En el libro de Devarim, de Deuteronomio, capítulo 22, veámoslo desde el verso 1, dice: Si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda la casa de tu hermano que se le perdiere, y tú le hallares, no podrás negarle tu ayuda. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Veamos el verso 5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominación a Adonai tu Elohim cualquiera que esto hace. ¿Y por qué traigo a colación este texto maravilloso de Devarim capítulo 5, verso 22? Porque justamente para esta celebración de disfraces es impresionante cómo la tendencia es que los hombres se disfrazan de mujeres y las mujeres se disfrazan de hombres. Por lo tanto, repito, es abominación a la luz de la palabra. Esta palabra de Purim, que representa esta celebración por demás, se ha tomado muy a la ligera como una costumbre y de manera muy cultural, repito, para no solamente disfrazarse, entre otras cosas, para no entrar en conceptos de género y para que no tengamos bloqueos por estas expresiones, usted sabe perfectamente a qué me estoy refiriendo, pues están entonces en plena vogue, en plena moda de Purim, comillas, los disfraces de género, para ponerlo de esta manera, y hacer cambios de papeles del uno con el otro, entre otras situaciones más allá. Este tipo de disfraces tiene representación en el libro de Esther. ¿Es que acaso la celebración del libro de Esther, de la Megilá de Esther, habla y enseña y forma y establece este tiempo de disfraces? Por supuesto que no, de ninguna manera, absolutamente no. Y por lo tanto esta celebración no corresponde con un deber como creyente. Es simplemente un deber que el mundo, el enemigo, el adversario, no sé cómo ponerlo, en qué título traerlo, se ha infiltrado en el contexto bíblico y han hecho de un evento tan importante como el tiempo de Purim en una reunión total y absolutamente fuera de todo precepto. Estas fiestas y esta celebración con disfraces, con borracheras, por favor, se aleja completamente de cualquier contenido absolutamente bíblico. Y aunque sea una cultura, por antigua que sea, la única respuesta posible que encontramos aquí es que no es el deber de un creyente celebrarlo, número uno, y número dos, es absolutamente un honor y una presentación totalmente pagana para los ídolos paganos. Esto nos recordará por allá culturas como los celtas, que tenían ese tipo de celebraciones en Grecia, y en el que se desarrollaban los famosos bacanales y las saturnales de Roma, las borracheras, los desenfrenos, las orgías, las comidas en exceso, entre tantas otras cosas. Ahora la pregunta es cómo un rabino, con la eminencia de lo que significa el título rabínico, permite que en sus yeshivá o en sus sinagogas el pueblo pueda tener tal comportamiento adverso y, si puedo usarlo en una expresión más allá, perverso. Definitivamente son costumbres que han quitado el verdadero honor y el verdadero deber de un creyente.
Entonces, como diríamos en mi país, hagamos fiesta pues con este asunto, porque como estamos en Torá, pues copiemos lo que los judíos hacen y así estaremos tranquilos y no tendremos ningún problema porque estamos celebrando como los judíos celebran. Por favor, por favor, por favor, por favor, no se trata de ser fotocopia de nada de esto absolutamente pagano. Ese no es nuestro deber como estudiantes, como creyentes y como hombres de Torá. Por lo tanto, durante muchos siglos este tipo de situaciones se han presentado y nosotros conocemos incluso a nivel del nivel 2 por nuestra historia religiosa y nuestras tradiciones desde la religión tradicional cómo han existido estas costumbres. Conocemos en la religión tradicional muchas cosas similares que celebramos en ciertas ocasiones como se me escapa realmente los nombres, las caminatas que se hacían, por favor, si alguien me ayuda con la palabra, cuando se cargan las imágenes en los hombros de las personas y hacen los desfiles. Tiene un nombre que la verdad no recuerdo ya en este momento, pero estas son escenas que tienen que ver con idolatría, que tienen que ver, repito, con paganismo, que tienen que ver con esto como llamamos los famosos festivales cristianos de música, que prácticamente es la música del mundo con algunos cambios en la letra, llamándola ahora música moderna cristiana. Y por supuesto vemos que detrás de todo esto hay más una acción y un movimiento más pagano y ocultista que verdaderamente lo que significa la importancia y la maravillosa celebración de la Megilá de Esther. Por lo tanto, cómo el pueblo termina llevando tendencia en estas direcciones. Con todo respeto, y yo no estoy juzgando absolutamente, y Dios Padre Eterno, líbrame de cualquier acusación o juzgamiento que no quiero hacer. Quiero hacer claridad frente a un tema. Hablé con un querido amigo pastor sobre el tema y dice, bueno, es que nosotros sí nos disfrazamos, pero pues utilizamos disfraces que no son enemigos adversos o cosas por el estilo. Utilizamos disfraces pues bonitos. No quiero mencionar los disfraces. De hecho, veo fotografías de esto y parecieran ser inocentes y así los toman muchas gentes, como que ¿qué hay de malo? Son inocentes. Entonces, ¿qué hay de malo con celebrar Halloween? Entonces, ¿qué hay de malo con celebrar Easter? Entonces, ¿qué hay de malo con celebrar todo lo que el mundo celebra? Sí, pues realmente los niños no se disfrazan de enemigos, de adversarios, se disfrazan de angelitos y pues todo está bien. No, el disfraz es el disfraz, la intención es la intención. Por lo tanto, dentro de los deberes de un cristiano creyente en Torá, digo cristiano creyente en Torá, porque venimos de un nivel de crecimiento en la palabra, acercándonos cada día más a la verdad con el propósito de que la verdad nos haga libres, verdaderamente libres. Tenemos que encontrar la victoria al alcanzar una meta, un propósito, cambiando nuestra manera de pensar y cambiando nuestra manera de vivir. No nos cabe la menor duda que en la Megilá de Esther ocurre un acontecimiento extraordinariamente importante. Pero esto no significa que concluyamos porque los hermanos de Judá lo celebran de esta manera, nosotros tengamos que hacer de lo mismo lo que ellos están haciendo. Así es que, mis amados, en cuántas ocasiones nosotros como creyentes, repito, hemos querido hacer de nuestras vidas el gozo y la alegría. La Torá es gozo, la Torá es alegría, la Torá es vida, la Torá es esperanza, la Torá es un manual de instrucciones, pero definitivamente como creyentes debemos aprender conceptos mucho más importantes de la vida en cuanto a nuestra rectitud y proceder que en cuanto al modelo o a las copias que el mundo tiene. Ayer mencionábamos en uno de los aspectos importantes de lo que estamos hablando en el libro de Romanos, cómo ninguno de nosotros puede tener para sí una apreciación o un concepto de orgullo más alto de lo que realmente piensa.
que nos hace sentir que somos de mejor familia o que tenemos mejor posición o que somos más importantes que otras personas porque ocupamos una determinada posición o porque tenemos un ingreso familiar económico más importante que otras personas, que nadie tenga de sí una posición más alta que otra. Somos como creyentes y nuestro deber como creyentes es ser unidad. Somos familia y como familia estamos para servir, para apoyarnos, para compartir, para respetarnos, para honrarnos, para servirnos mutuamente, sin la pedancia, sin esperar el reconocimiento o el favoritismo o entre comillas hasta la misma idolatría. Yo recuerdo que en una ocasión asistimos hace muchos años a un congreso muy interesante de pastores y en ese congreso de pastores recuerdo que el pastor principal salía a presentar su exposición y a la par venía un líder, se me escapa el nombre que utilizaban en aquel tiempo, el líder. Uno con el vasito de agua, el otro le traía la Biblia, el otro le traía una toallita de manos. Bueno, era un modelo de Roma donde aparece César y todos sus súbditos sirviéndole. Y es lindo el concepto del servicio. De hecho, era lo que se estaba pretendiendo enseñar, que alrededor del pastor tiene que haber un número de personas sirviendo. Digamos que haya honra en esto, pero no podemos hacer del uso del ministerio una posición de idolatría hacia un líder. Todos valemos y tenemos un valor agregado en la presencia de Adonai. Por lo tanto, la palabra nos lleva, número 1, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que ya lo concluimos, es decir, obedeciendo a Hashem. Número 2, que no debemos elevarnos en el orgullo, como dice Romanos capítulo 11, verso 20, leámoslo, pensando que con frecuencia ocurre, y esto es muy típico, hermanos, en las congregaciones, personas que porque tienen economía pretenden manejar a todo el mundo a su manera, a su conveniencia, como a cada quien le parece. Y saben, aquí en los Estados Unidos de América es muy típico. De hecho, yo recuerdo las anécdotas de nuestro amado hijo pastor Joan Sebastián en su iglesia americana. Tiene una membresía de más de 3,000 personas, pero a un servicio de su jornada dominical asistían 100. Y uno se pregunta, ¿y 2,900 dónde están? Me decía, papi, hoy ellos están en el club de golf, en el club de tenis, en el club de la playa, en esquí, en el club de pesca, en la casa de campo, en cualquier otra actividad. Entonces el americano tiene muchas actividades de fines de semana en familia. Miren qué bonito, en familia. Ir a todas estas distracciones que el mundo les ofrece. Para eso tienen sus comodidades y tienen sus posibilidades. Tienen su casa local, pero tienen su casa de playa. Tienen su casa local, pero tienen su casa de campo. Tienen su casa local, pero tienen su lugar de retiros para ir a pesca o a ir a la casa, etc. Pero una cosa sí es cierta, me decía mi hijo. Pero eso sí, literalmente, sus diezmos y sus ofrendas siempre llegarán puntualmente. Entonces, pues al pastor finalmente como que no le preocupa tanto si vienen o no vienen, porque la economía de la congregación es creciente y se aumenta y se mantiene, porque fielmente, eso sí, para ser fieles en sus diezmos son absolutamente cumplidores del deber, pero para asistir a la congregación poco o nada, 1 o 2 veces por año. Esas estadísticas son dramáticas. Hermanos, son extremadamente dramáticas, porque aunque cumplen con un deber en sus diezmos y en sus ofrendas y no fallan, pues en asistencia están muy mal frente al concepto. Vemos el texto de Romanos en el capítulo 11 y en el verso 20 y nos dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. No te presentes muy orgulloso, sino sé temeroso en el temor de Adonai.
porque dice el libro de Santiago en el capítulo 4 y en el verso 6, Adonai no le agradan aquellos que son altivos, aquellos que siempre creen tener toda la razón, aquellos que no admiten que otras personas opinen o que tomen ciertas apreciaciones, porque como quien dice, lo que tú pienses o lo que dejes de pensar nos da sin cuidado, no me interesa. Aquí el que opina soy yo, el que determina soy yo, y el que tiene experiencia y el que conoce estos asuntos soy yo. Mucho cuidado, porque dice la palabra, repito, en Santiago 4:6, a Adonai no le agradan aquellos que son altivos. Dice la palabra en Proverbios capítulo 16, verso 5, abominación es a Adonai la altivez. Por lo tanto, humildad es una palabra enormemente importante. Presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo está literalmente unido a la humildad. Sed humildes como yo soy humilde. Así es que, mis amados, humildad representa humillación. Ser humillados en muchas situaciones nos exalta delante de Adonai. Y por lo tanto, a los ojos de Adonai, dice la palabra, todos aquellos que son altivos pasarán a ser abatidos. Debemos entonces ser condescendientes con todas las personas, aprender a escuchar a cada persona. Saben, yo estaba hablando hoy con unos queridos hermanos y les hablaba frente a una situación que está ocurriendo en la congregación y que me ha tenido un tanto molesto, incómodo, con una persona que nos hizo un trabajo y el trabajo no fue el mejor y se pagó un dinero muy alto, de hecho, por esa reparación. Y la persona, de hecho, es una persona creyente en el nivel 2, que tiene el deber, la responsabilidad en el cumplimiento y en la garantía de su trabajo. Y ha hecho burla, puedo decirlo, de ese cumplimiento y de ese deber. Y le he pedido a Adonai que me dé tiempo, tranquilidad. No quiero eventualmente encontrar con esta persona y tener un choque en el que puedo exigir, de hecho, puedo exigir responsabilidad. Pero no quisiera salir de un cuadro como deber, como creyente, como pastor. Y le he pedido al Padre, dame por favor la madurez, la templanza, la serenidad de enfrentar y manejar esta situación con toda prudencia. ¿Y por qué lo menciono? Porque, mis amados, cuando entendemos nuestros deberes, muchas veces hablamos sin pensar. En muchas ocasiones hacemos sin considerar que lo que estamos haciendo no es precisamente lo que le agrada a Adonai. Hacemos nuestra voluntad a nuestra voluntad y como a nuestra voluntad nos parece que está bien. Pues nosotros aquí lo hacemos así. Pastor, perdóneme, pero es que nosotros aquí somos así. No. Aquí no se trata que si soy colombiano, que si soy mexicano, que es que nosotros los costarricenses así lo hacemos. No. Es que no se trata de qué país tú eres. Se trata que tú eres un creyente en Yeshua HaMashiach y como creyente en Yeshua HaMashiach manejamos las cosas con la mente de Yeshua, no con las emociones ni con nuestros impulsos o con las palabras que eventualmente broten y puedan causar daño, un daño más fuerte que un arma de fuego y podamos causar muerte, herida o dolor. Por lo tanto, Adonai nos llama a ser prudentes en lo que estamos haciendo. Y ayer mencionábamos precisamente la importancia de hacer buen uso de nuestros dones. Ustedes dirán, bueno, pastor, usted que tiene como la paciencia para manejar estas cosas y tomarse los tiempos. Porque a mí sí, olvídese que me hace una cosa como esa y pues ahí van a saber quién soy yo. No. La palabra nos enseña a madurar. Dice la pastora Pili, el pastor Alfaro es un pacificador. Sí, la verdad, siempre procuro mantener buen pulso en estas cosas. No soy de gritar, no soy de juzgar, no soy de atacar, no soy de entrar en conflictos, no acepto, no comparto conflictos. La verdad me gusta arreglar siempre las cosas de la mejor, muy buena manera, entendiendo que Yeshua es quien está en control.
Pero como también me dijo una querida pastora, amada pastora, me dijo el primer día que nos saludamos en su país, me dijo: pastor, yo lo que he podido notar es que usted es una persona extremadamente confiada, y absolutamente acertó y dio en el punto. Es verdad, soy muy confiado porque yo creo en la gente. Yo creo en las personas. A mí una persona me dice una palabra, yo creo en esa palabra. Una persona me cuenta una historia, yo creo su historia. Bueno, con el paso de los días, con el paso de los años, de los tiempos, perdón, de los años, probablemente un día descubro que toda esa historia que alguien me compartió no era la verdad. Vea qué discernimiento. Pero me gusta confiar en las personas. Me gusta confiar en las personas. Me gusta tratar bien a una persona. Hoy tuve una experiencia con unas personas que vinieron aquí justo a nuestra casa a hacer algo también de un trabajo, y me encontré con la hermosa bendición de dos jóvenes, uno de ellos colombiano, cartagenero, y otro joven del hermano país de Ecuador. Y compartir con ellos mientras se hacía un trabajo fue una experiencia maravillosa. Compartir de su historia, su llegada a este país, cómo desarrollan su trabajo, cómo se vincularon al trabajo, cómo están construyendo su vida en este país, y qué personas tan agradables. Se les nota una cultura, una decencia, un respeto impresionante, y esa es la confianza que yo puedo tener en las personas: el ganar el cariño de la gente, el conquistar el cariño de las personas, el brindarles a las gentes el amor de Yeshua, porque es mi deber, no como pastor, porque usted podrá decir: bueno, pastor, es que esa es tu tarea, esa es tu responsabilidad, tú eres en buena parte la cara de Israel Casa Integral y ese eres tú. Bueno, no soy la cara de Israel Casa Integral, soy la cara que Yeshua HaMashiach represento, y cada uno de nosotros somos la presentación de Yeshua. Por lo tanto, nuestro deber, nuestra responsabilidad frente a cada acción de nuestro diario vivir, somos el reflejo de Yeshua. La gente tiene que ver en nosotros, en nuestro decir, en nuestro hacer, en lo que hagamos, nuestros hermanos en la congregación, nuestras familias alrededor. Probablemente muchos de ellos no comparten lo que estudiamos en Torah. Probablemente muchos no compartirán lo que estamos estudiando. A mí me colocaron una X hace mucho tiempo en nuestra propia familia. Lo perdimos, dijeron en la religión tradicional, perdimos a Roberto. Y me colocaron la X. Pero sé que con el testimonio, y sé que cuando tengo la oportunidad de hablar con muchos de ellos, sus vidas cambian al escuchar al que en otro tiempo conocieron, al viejo hombre, por supuesto, al viejo hombre. Hoy conocen a la persona en un proceso de transformación, porque he aprendido que mi deber como un hombre kadosh es tener una actitud, un comportamiento, un decir de mi boca, un pensar en mi pensamiento, un hacer en nuestros actos que correspondan a la imagen de Yeshua, nuestro Mashiach. Por eso nuestros dones, dice el libro de Romanos, como lo vimos ayer en el capítulo 4, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Mashiach, y todos miembros los unos de los otros, los unos con los otros. Por lo tanto, la iglesia, la Cajal, la asamblea, en este caso Israel Casa Integral, y toda la casa de Israel en las naciones, somos un cuerpo. Por lo tanto, si ocurre una situación adversa en un ministerio que está junto con nosotros en Torah, no será para alegrarnos y decir, pues se lo merecen porque es que como andan en tanta locura. Por favor, hermanos, si estamos representando a Mashiach y en el ministerio ocurren situaciones, ataques, porque estamos bajo ataque, hermanos, no será para gozarnos y decir qué bien que les está pasando algo. Por favor, hermanos, tenemos que aprender a orar por nuestros hermanos, orar por los ministerios. Somos un solo cuerpo y necesitamos caminar en esa unidad. Ahora, sé que hay diferencias de opinión en muchos casos, pero eso no significa que en nuestros corazones se albergue la intención de que algo malo ocurra.
absolutamente para nadie. Anhelamos la paz en nuestros corazones para todos los ministerios de Casa de Israel en las naciones. Que Adonai bendiga a todos los ministerios, a cada pastor, a cada roé, a cada morí, a cada congregación, a cada cajal, a cada keilá, donde quiera que se encuentre Israel, Casa de Israel en las naciones. Que Adonai bendiga a cada uno de los miembros que formamos parte de esta unidad en Yeshua nuestro Mashiach. Que cada don espiritual que Adonai ha entregado cumpla el propósito para el cual fue entregado, que sea el propósito de adorar, que sea el propósito de servir, que sea orar por sanidad, que sea orar por los milagros, por cada don que Adonai nos ha entregado, que podamos entregar los resultados de cada talento, que cada talento pueda ser expuesto con dignidad delante de Adonai. Sabemos, mis amados, que cada uno de nosotros al orar y al pedirle a Adonai, muchas veces pedimos beneficios personales, pero nunca olvidemos de orar por toda la casa de Israel. Por toda la casa de Israel. Oremos por la sanidad divina, oremos por el poder del Ruach HaKodesh, oremos, mis amados hermanos, para que en toda la casa de Israel haya una verdadera unidad como casa, una verdadera unidad como matrimonios, una verdadera unidad con nuestros hijos. Por favor, que los hijos de la casa de Israel sean bendecidos en sus escuelas, en sus universidades, en sus proyectos profesionales, en las tareas que cada varón realiza, cada mujer, en la economía, en la provisión. Cuando nosotros estamos juntos, unidos en oración, sin el fingimiento, sin la hipocresía, sin que, pues me duele mucho lo que empezó a hablar el hermano, pero en el fondo siento como un alivio. Por favor, mis amados, esa no es esa vieja manera de pensar, no es parte del deber, el deber de un verdadero creyente. Mis amados, para concluir, digámoslo de la siguiente manera. No podemos llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hay muchas culturas, muchas formas. Por eso le hicimos un programa hace algunos días llamado Examinadlo todo y retened lo bueno. Escrito está. Como escrito está, escrito está. Y de esta manera caminaremos por buena tierra, caminaremos en obediencia, libres de toda iniquidad, libres de toda hipocresía, libres de toda mentira, libres de todo engaño, entendiendo que nuestro manual de instrucciones nos entrega deberes y que cuando cumplimos con ellos, como persona soy bendecido, como familia tenemos bendición y como comunidad somos grandemente guardados en el hueco de la mano de nuestro amado Yeshua. Mis amados, hemos llegado a nuestro cierre de un tema apasionante con esta historia de los deberes de los creyentes. El deber más importante es pensar con la mente de Yeshua. Dejar de hacer cosas que hacemos en nuestra propia fuerza, con nuestra propia intención y que en muchas ocasiones salen mal y después de que salen mal decimos, realmente nunca debía haberlo hecho así. Pero no nos tomamos el tiempo de pensarlo antes de. Piensa dos veces para actuar una sola vez. Shalom, mis amados, muy buen día para todos. Gracias por su compañía, gracias por sus mensajes, gracias por compartir esta enseñanza, gracias por su apoyo para este programa de Torah al Instante. Continuaremos el día de mañana. Shalom, mis amados, muy buen día para todos. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.